Hola, hola, ¿qué tal mis teje artistas? Ya estamos aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes el paso a paso de esta linda capuchita modelo clavija, que es más fácil de lo que pueden imaginarse. Súper fácil de tejer y tan solo con 200 gramos de lana, indicada para las agujas de 9 milímetros. A continuación les daremos el paso a paso y no hay que perderse ni un solo detalle. Bien, queridas amigas, en esta oportunidad vamos a trabajar con agujas de 9 milímetros de grosor, como pueden ver allí, y vamos a utilizar lana doble, lana indicada para las agujas de 6 milímetros y esta que está indicada para las agujas de 3 milímetros. Ambas nos darán un grosor que nos puede servir para tejer con agujas de 9 milímetros. Y miren, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23 puntos. Y básicamente he tejido una bufanda de 1 metro con estos 23 puntos, todo en punto derecho. He tejido como una bufandita de 1 metro exacto. ¿Cómo se teje el punto derecho? Imaginemos que acabamos de montar los puntos, ¿sí? Y vamos a tejer todas las carreras de todas las vueltas y todos los puntos de la siguiente manera, así. Esta es la forma, ¿sí? También tenemos un video tutorial donde te mostramos cómo tejer el punto derecho, pero aquí te lo estoy mostrando. Entonces, imaginemos que acabas de montar tus 23 puntos con tu lana indicada del grosor para agujas de 9 milímetros y estás tejiendo tus 23 puntos todo en punto derecho. Ya yo lo tengo tejido porque estoy reciclando un tejido de una bufanda anterior, ¿sí? Solamente para indicarles cómo es que ustedes van a hacer. Yo no las quiero engañar, jamás lo haría. Entonces les digo que yo ya tenía tejido, pues esta bufandita la tenía realizada ya y la voy a utilizar porque tiene el ancho preciso. Agujas número 9, 23 puntos y tejemos hasta tener 1 metro, todo en punto derecho. Una vez que ya tengo todo el metro en punto derecho, y si tú deseas puedes hacerlo en cualquier otro punto, entonces lo que vamos a hacer es rematar los puntos. Y aquí el secreto está en la cosida de la bufanda. Miren, 2 puntos derechos, el anterior pasa por encima. Siguiente punto derecho, el anterior por encima. Así vamos a rematar todos nuestros puntitos hasta llegar al último punto. Y como les digo, es básicamente una bufandita de 1 metro. Ahorita les voy a dar el ancho de estos 23 puntos por si ustedes ya tienen una bufanda que la puedan adaptar para convertirla en capucha, o si están trabajando con otro grosor de agujas y de lana. Recuerden que tenemos un video especial donde les mostramos cómo pueden hacer para calcular los puntos de cualquier prenda que van a tejer de aquí de nuestros videos, si es que la van a tejer con otro número de agujas y de lana. A veces me dicen, tú la hiciste en agujas 9, pero yo tengo agujas 7, ¿cómo sé qué cantidad de puntos? Pues viendo ese video donde les enseño la técnica de las muestras, allí véanlo todas las veces que quieran, compártanlo en las redes sociales, porque con ese videito puedes transformar de talla y de grosor de agujas cualquiera de nuestros tejidos. Bien, vamos a continuar así hasta rematar el último puntito. Ahí está, ¿sí? Entonces corté ya la hebra, vamos a pasar por aquí todo el sobrante, ajustamos ambas lanas, ¿sí? Y lo que les decía, tenemos una bufanda de 1 metro de largo con 23 puntitos que en aguja 9 y lana 9 nos dan un ancho de 21 centímetros de ancho. Si ustedes quieren ponerle 22 hasta 23 o 24 estaría bien, pero básicamente 21 es suficiente, ¿sí? Entonces ahora sí,
Una vez que hemos realizado esto, vamos a poner nuestra bufandita por el derecho, que es esta parte de aquí donde vemos las onditas, no esta donde vemos las cadenitas, es el revés. Vamos a poner así y así, y en esta parte de aquí no vamos a coser porque van a ir unos botones. Miren qué sencillo y qué fácil, ¿sí? Entonces voy a buscar unos botoncitos por aquí que combinen y los vamos a coser. Les voy a mostrar cómo. Entonces miren, estos son los botoncitos que voy a usar, son de plástico pero parecen ser de madera, ¿sí? Bien, tú escoges cuál es el lado que quieres cruzar, hacia acá o hacia acá. En este caso yo voy a cruzar así, y solamente miren 2 carreras o 2 centímetros vamos a cruzar así. Voy a tomar mi botoncito, ¿sí? Y a unos 2 dedos de altura lo voy a coser, y voy a tomar las 2 partes del tejido, ¿sí? Porque esto no va a abotonar y desabotonar, no, para nada, simplemente es un adorno, ¿sí? Entonces voy a hacer el nudito, no lo había hecho y se me escapó. Ahí está. Ahora sí, ponemos ahí nuestro botoncito y vamos a coser, ¿sí? ¿Cómo se cose un botón de la manera convencional? Ahí está, lo aseguramos bien. Y miren, luego podemos ir por aquí entre el tejido, bajando, ¿sí? Hasta ubicarnos en la otra partecita donde queremos poner el botón. Entonces si voy a poner uno aquí y el otro aquí, el centro sería aquí. Aquí voy a poner otro botoncito y voy a ubicarme allí y coso mi botón siempre tomando las 2 piezas del tejido, ¿sí? Y también, ojo, ubicándome de la manera correcta allí. Bien. Vamos a asegurar muy bien nuestro botoncito y nos deslizamos hacia abajo de la misma forma para colocar este aquí. Bien, entonces he colocado ya los 3 botoncitos. Como les dije, no es para desabotonar, sino que están cosidos, es para unir esta parte que no se debe de abrir, ¿sí? Son como un adorno. Entonces miren aquí algo importante, estamos con la pieza doble. Ay, perdón, acá hay una lanita de otro día. Bien, miren, estamos así con la pieza doble y vamos a tomar medidas. No voy a contar las carreras, sino le voy a dar las medidas en centímetros para que ustedes puedan ver, ¿sí? Del botón, ¿sí? Hacia un lado vamos a contar 20 centímetros, ¿sí? En la parte superior, y también del botón hacia el otro lado los 20 centímetros, ¿sí? Bien. Bien, entonces como les decía, una vez que ya hemos tomado la medida, ¿sí? Son 20 centímetros a un lado, 20 al otro lado, o podemos también medir tomando en cuenta de aquí el centro, 40 centímetros así, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esto así para adelante, vamos a unir nuestras marquitas y a partir de nuestras marquitas que están aquí, vamos a empezar a coser así, ¿sí? Teniendo los botones por este lado, no vamos a ir por el revés, sino por el derecho. Vamos a pasar aquí nuestra lanita para asegurar muy bien, una vez y otra vez. Bien, ya podemos quitar nuestras marquitas o nuestros marcadores y vamos a empezar a coser de la siguiente manera, tomando cada uno. Voy a acercar acá, miren, tomando cada uno de estos ribetitos con su pareja. Por ejemplo, estos que vienen así de lo que es el punto de Santa Clara, vamos a tomar así este de aquí con su pareja que está aquí. Luego este de aquí, vamos a tomar este que se nota mejor,
con su pareja que está aquí, ¿sí? Este de aquí con su pareja aquí. Este de aquí con su pareja aquí. Miren, de esta forma no se notará costura ni por delante ni por atrás, ¿sí? Entonces vamos a continuar cosiendo así, tomando cada uno de los relieves del punto de Santa Clara con la pareja que se encuentra abajo. Así vamos a coser hasta cerrar todo esto, hasta llegar aquí arriba. Bien, ya estoy terminando de coser, llegando a la parte superior, y sigo cosiendo de la forma como les indiqué, ¿sí? Hasta cerrar por completo nuestro tejido, tomando solo los relieves del punto de Santa Clara, que si lo quieres coser de otra forma no hay ningún problema, ¿sí? Bien, llegando aquí, tomamos el relieve de aquí y terminamos asegurando la costura, una puntadita y una puntadita más. Vamos a perder entre el propio tejido la hebrita de lana. Ahí está, cortamos y listo. Aunque no lo crean, ya está nuestra capucha. Y tú dirás, ¿qué capucha es esta tan extraña? Tiene botones aquí adelante y está cosida toda esta parte. Pues ahora vamos a ver en el maniquí cómo es que se la van a poner. Bien, chicas, miren, aquí tengo esta cabecita que me va a servir para poderles mostrar cómo es que se van a poner esta capuchita, ¿sí? Porque de repente si la muestro ya puesta, pues no van a ver cómo es que realmente hay que ponérsela. Entonces miren, aquí está nuestra capuchita, la parte de los botones, la parte abierta y la parte que está cerrada, cosida, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra capucha así como la tengo y en esta parte vamos a meter la cabecita así, de esta manera, ¿sí? Y esta parte de acá, miren, voy a traer más acá la cabecita para que puedan ver, así es como se la van a poner, los botones así, y la parte cerrada tiene que quedar hacia atrás, de manera que esto vaya hacia adelante, así, y la capuchita les quede de esta manera, ¿sí? Allí pueden darle hacia atrás al video para que puedan ver cómo es que se la pueden poner. Yo tengo aquí poquito espacio, la verdad no tengo mucho espacio para poderles mostrar, pero voy a volver a repetir. Miren, los botones en la parte de adelante, ¿sí? Quiero que les quede bien clarito porque luego la tejen y no se la van a poder poner. La parte abierta hacia arriba, la parte cerrada o cosida también hacia arriba, así. Luego vamos a poner encima de nuestra cabecita, vamos a pasar como si fuera un ojal, así, y miren, la parte cerrada está aquí, así. Entonces vamos a meter esto hacia adentro y la capucha viene hacia adelante, ¿sí? Es un juego de doblez nada más y queda preciosa. Ahora se las voy a mostrar ya puesta en el maniquí completo para que ustedes vean cómo luce. Y bien, amigas, miren, este es el resultado final de nuestra capuchita. Aquí está mi hija haciéndome el favor de lucirla para ustedes, bastante abrigadita en el cuello, un poquito de costado. Tania, por favor, ahí está. Allí pueden ver. Ahora les muestro cómo luce por la parte de atrás. Y así es como luce por la parte de atrás. Y bien, queridas amigas, muchísimas gracias por acompañarme. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.